Un posible descenso del Tottenham en la actual temporada de la Premier League ha sido uno de los principales temas de conversación en el mundo fútbol en los últimos meses. Forma parte del Big Six de Inglaterra, es el actual campeón de la Europa League y tiene una cantidad escandalosa de jugadores no solo talentosos, sino de mucho valor de mercado. Con el empate que firmaron el sábado ante Brighton, se encuentran en la 18ª posición de la tabla, 2 puntos detrás del West Ham y a 5 jornadas de terminar la Premier League. En espíritu de este posible fracaso de los del noreste de Londres, hoy vamos a repasar las ocasiones anteriores en que equipos grandes, muy grandes, decepcionaron a sus aficiones y sorprendieron al mundo entero del fútbol al descender a la segunda división. Te contaré el contexto en que iniciaban estas fatídicas temporadas y cómo fue que llegaron a terminar en lo que conocemos como la B. El Schalke 04 firmó su descenso a la segunda división de Alemania en el año 2021, después de 30 años consecutivos en la máxima competición teutona. Este descenso fue particularmente desastroso no solo por la reputación que tenía el Schalke a nivel nacional, siendo un ganador de 7 ligas y 5 copas, sino también por la manera en que descendieron, empatando un récord histórico en Alemania de 30 partidos consecutivos sin conocer la victoria y sellando el descenso apenas en la jornada 30 en una derrota 1-0 contra Arminia Bielefeld. Los de Gelsenkirchen tenían en sus filas en ese entonces a jugadores de la talla de Ralf Fährmann, el legendario portero del Schalke, al capitán Sead Kolasinac, a Shkodran Mustafi, a un joven Malik Thiaw, a Mine Harit o incluso a Klaas-Jan Huntelaar, la leyenda del Schalke que había regresado en ese mismo enero para intentar conseguir el milagro. Esta plantilla, junto con el paso de una cantidad romperrécords de 5 directores técnicos en la misma temporada, firmaron tan solo 16 puntos, terminaron en la última posición de la Bundesliga y se quedaron a 19 puntos de la salvación. Al año siguiente volvieron inmediatamente a la primera división, pero una vez más, en su temporada de regreso en el máximo circuito, volvieron a descender. Han estado ahí desde entonces. El año pasado estuvieron muy cerca de bajar incluso a tercera categoría y este año por fin, a falta de 4 jornadas, el Schalke es el líder de la segunda división alemana y está muy cerca de volver a la máxima categoría. Hasta el año 2007 el Corinthians no conocía lo que era descender de la Serie A brasileña. El Timão es uno de los clubes más populares de Brasil, con hasta 30 millones de aficionados, y apenas en el año 2005 habían sido campeones de la mano del Apache Carlos Tevez. A este título de liga en el año 2005 lo sucedieron un escandaloso proyecto liderado por inversionistas extranjeros, denuncias a sus dirigentes por ilícitos económicos, pérdida de sus mejores jugadores y un desmantelamiento de plantel que los llevó a afrontar esa temporada 2007 con hasta 5 jugadores que venían de divisiones inferiores. A pesar de todo eso, los de Sao Paulo llegaron todavía a la última fecha con esperanzas de salvación, después de una segunda vuelta en la que habían mejorado ligeramente su rendimiento y visitaban en esta última fecha al Grêmio en busca de armar la heroica. Los locales abrieron el marcador apenas en el primer minuto de juego, pero la respuesta del Corinthians a los 30 minutos en los pies de Clodoaldo les hacía sentir la esperanza de que podían quedarse en la máxima categoría brasileña. Sin embargo, la noticia de que el Goiás había vencido 2-1 al Internacional de Porto Alegre en Goiânia esfumaba por completo cualquier ilusión del aficionado corintiano. A esperança de permanecer na Série A do campeonato. Os resultados rebaixam o Corinthians para a Série B. O empate contra o Grêmio no Olímpico. A vitória do Goiás no Serra Dourada. E agora, cada um do seu jeito reage. Jogadores como o Betão, capitão do time, que nasceram no Corinthians. Al término de ambos encuentros y sellado el primer descenso en la historia del Timão, 3.000 torcedores que habían viajado más de 1.000 kilómetros hasta Porto Alegre coreaban al unísono: "Soy loco por ti, Corinthians, nunca te voy a abandonar porque te amo". Tan solo un año después, el Corinthians volvió al máximo circuito brasileño y en la década de los 2010 sumaron 3 ligas brasileñas, una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y, lo más importante, el Mundial de Clubes ante el millonario Chelsea de Inglaterra, una de las hazañas más importantes en el mundo del fútbol en los últimos 15 años. Visto en retrospectiva, el descenso del Hamburgo en 2018 puede no parecer tan impresionante como otros que forman la lista de los peores descensos del fútbol. Es un equipo que en 2014 y 2015 se salvó mediante playoffs y en 2016 y 2017
navegó constantemente en las partes bajas de la tabla alemana, pero hay que tener en cuenta la importancia histórica que tiene el Hamburgo en Alemania. Es un equipo que ha ganado 6 ligas, ha ganado una Champions y era hasta ese entonces el único equipo que nunca había descendido de la Bundesliga desde su fundación en 1963. Incluso en su estadio, en el Volksparkstadion, tenían un reloj que contaba los años, los días, las horas, los minutos y los segundos en que el equipo había estado en primera división, cosa que se volvió la imagen histórica de ese descenso del Hamburgo, donde el reloj quedó completamente inútil en su estadio. Lo más impresionante de esta temporada de descenso del Hamburgo es que habían ganado sus 2 primeros partidos y que incluso ganaron 4 de los últimos 6, ya con Christian Titz, que era su tercer entrenador en aquella temporada. Hasta la jornada 15 estaban fuera de la zona de descenso, pero no sumaron ni una sola victoria entre la jornada 14 y la jornada 28. Cerraron aquella temporada con una victoria en casa, pero la simultánea victoria del Wolfsburgo los dejaba sin posibilidades de playoff, y fueron los Lobos los que se salvaron en esa última oportunidad en la temporada 2018. De todas las formas posibles de descender, la más dolorosa tiene que ser por una tanda de penaltis. Esto fue lo que tuvo que atravesar el América de Cali en el año 2011, cuando se jugaba el playoff de promoción de la Primera A colombiana, el máximo circuito de Colombia, del cual el América de Cali, junto con el Millonarios, era en ese entonces el máximo ganador. El declive de los Diablos Rojos se debía principalmente que en el año 1999 fueron incluidos en la lista Clinton, una lista negra del gobierno de los Estados Unidos, donde incluyen a empresas y personas cuyas operaciones monetarias están vinculadas con el narcotráfico en todo el mundo. Algunos de los accionistas del club formaban parte de la cúpula del cártel de Cali, lo que ocasionó, mediante esta lista negra, que tuvieran severas restricciones financieras, las cuales significaron después un peor plantel para competir en la primera división colombiana. El América llegó a la temporada 2011 con un promedio bastante comprometido en la tabla de cocientes, las cuales eran comunes en algunas ligas de Latinoamérica todavía hasta la década pasada. Esto significa que no se trató solamente de un año de fracasos, sino hasta 3 años de arrastrar malos resultados y comprometerse en las partes bajas de la tabla colombiana. Pero esto del América son 84 años de historia que se van a la B. Pero es un hecho histórico. Atención que estamos marcando un momento histórico en el fútbol colombiano. Por primera vez, un equipo de los llamados grandes en nuestro país pierde la categoría. Ganó Patriotas. En el año 1999, después de una década plagada de éxitos que incluía un doblete de Liga y Copa del Rey, el Atlético de Madrid se veía envuelto en una profunda crisis institucional y judicial, marcada por el episodio conocido como Caso Atlético. La Audiencia Nacional destituyó como presidente del club a Jesús Gil y como vicepresidente del club a Enrique Cerezo, quien por cierto es el actual presidente del Atlético de Madrid, debido a una investigación que estaban llevando a cabo por apropiación indebida de fondos y falsificación de documentos durante el año 1992, 7 años antes, cuando el Atlético de Madrid transicionaba a convertirse en una sociedad anónima deportiva. Para esta temporada 99-2000 se designó a un administrador judicial, lo cual causó un completo caos dentro del club. No existía un sentido de liderazgo ni de orden, aunado a una inestabilidad que provocó la destitución del técnico Claudio Ranieri a media temporada. El descenso del Atlético de Madrid en el año 2000 se consumó en la jornada 36 en Oviedo, en un partido que perdían 2-0 y que los colchoneros ya habían logrado empatar. Al minuto 84, Jimmy Hasselbaink, que en esa temporada tenía 35 goles para el Atlético de Madrid, falló un penal que hubiera significado la victoria de los rojiblancos. Va a golpear Hasselbaink. El lanzamiento y paró Esteban. Atención porque ha parado Esteban el rechace y a las manos del portero del Oviedo. El balón en largo. Y la oportunidad que acaba de perder el Atlético de Madrid, que definitivamente está agafado. Parece ya condenado a estar el año que viene en segunda división. Y vemos la parada fenomenal. Aún así, esto se trataba de una crónica de una muerte anunciada. Ya el Atlético tenía las grandes probabilidades de descender, pero ese partido en la jornada 36 contra Oviedo marcó el descenso de un equipo que tenía jugadores de la talla de Juan Carlos Valerón, de José Molina, del mismo Jimmy Hasselbaink, de Carlos Gamarra, de Joan Capdevila y de 2 nombres bastante conocidos actualmente en el fútbol mexicano por los años recientes, Santiago Solari y Bielko Paunovic.
2 años después, el Atlético de Madrid regresó a la primera división española bajo el mando de Luis Aragonés, que había sido justamente el técnico que los descendió en aquella fatídica jornada 36 en la ciudad de Oviedo. No cabe duda que la época más exitosa que ha vivido el Manchester United fue bajo el mando de Sir Alex Ferguson, donde entre muchísimas cosas consiguieron principalmente el ser el primer club inglés que ganaba el triplete. Sin embargo, la primer gran época del club fue mucho antes bajo el mando de Matt Busby. 16 años, 5 ligas, 2 FA Cups, 5 Community Shields, una Copa de Europa y por supuesto 3 balones de oro ganado por sus jugadores que conformaban la United Trinity: George Best, Denis Law y Bobby Charlton. Después de años llenos de títulos y reconocimientos, Matt Busby decide dejar al Manchester United en el año 1971, dando pie a lo que sería un terrorífico declive. Los técnicos que vinieron después de él no imponían el mismo respeto en los jugadores, no tenían esta fidelidad de los jugadores a Matt Busby que hacía que se murieran en la cancha y sobre todo no lograron imponer una identidad de juego. Además de eso, el club no supo hacer una transición de dejar ir a sus leyendas y renovar la plantilla del equipo, y así vivieron toda la temporada 73-74 en las penumbras. Rumbo al final de aquella temporada lograron encontrar un poco de valor en un grupo de jóvenes que sumó algunas victorias, consiguiendo que el aficionado volviera a ilusionarse. A falta de 2 jornadas, el United tenía que ganar sus 2 últimos partidos y esperar otros resultados. En Old Trafford, en la penúltima jornada, recibían al vecino, siempre odiado, Manchester City, con un recién llegado Denis Law después de 11 años en el club rojo. Fue el mismo Denis Law, leyenda de los Red Devils y que hoy está inmortalizado en el medio de la estatua de la United Trinity afuera de Old Trafford, el que se encargó de anotarles un golazo de tacón al minuto 82 de aquel partido para sentenciar cualquier esperanza de que el United se quedara en primera división. Los aficionados, enfurecidos en Old Trafford, saltaron al terreno de juego. El árbitro tuvo que terminar anticipadamente el partido y el pobre Denis Law caminó sin celebrar hacia los vestuarios, no del visitante, sino del local Manchester United, donde por 11 años compartió momentos y risas con sus compañeros para poder llorar en paz. Un pequeño consuelo para Denis Law fue que la victoria de Birmingham ante Norwich significaba que incluso si el United hubiera ganado, no se quedaba en la primera división, pero quedó para la posteridad el gol de Denis Law contra el club de sus amores como el momento que descendió al United a segunda división. El primer lugar de esta lista es, por lo menos en lo que respecta a la cultura hispanoamericana del fútbol, el descenso más vergonzoso, desastroso y burlado en la historia. Ustedes, cuando entraron a este video, sabían perfectamente que iba a estar en esta lista y se imaginaban que iba a ser la primera posición. No se equivocaron. Obviamente estamos hablando de River Plate en la Liga Argentina. River Plate es uno de los equipos más representativos no solamente de la historia del fútbol argentino, sino a nivel latinoamericano y mundial. Forman parte, junto a Boca Juniors, del dominio bilateral de la cultura futbolística en Buenos Aires y en toda Argentina. El apodado Millonario es el club más laureado de Argentina y apenas en el año 2008 habían sido campeones por última vez, lo cual hace todavía más impresionante su descenso apenas 3 años después, en el 2011, porque como recordaremos, hasta la década pasada las ligas latinoamericanas usaban el cociente. Esto significa que no bastaba con que fueras malo un año, tenías que serlo 3 años para descender. Inmediatamente después de su campeonato en 2008, algo ocurrió en el club rioplatense a los adentros que cambió por completo la dinámica y los llevó posteriormente a una temporada de 2011 en la que comenzaban muy comprometidos en el cociente. Este último torneo para River Plate fue ligeramente mejor que el que habían jugado en el segundo semestre del año 2010, pero entre la falta de un claro estilo de juego, la fragilidad en partidos cruciales y la presión psicológica que ejerce la tabla porcentual sobre los últimos equipos de la liga, los gallinas se vieron obligados a jugar la promoción contra Belgrano. Y River va a jugar la promoción. River jugará la promoción con Belgrano de Córdoba. Huracán descendió a la B Nacional. Tigre se salvó de todo. Todavía no terminaron
Gimnasia y Boca, Hernán Rafael. El partido de ida de aquella promoción 2011 terminó 2-0 a favor de los de Córdoba, y lo más impresionante ni siquiera fue el resultado del partido, que estuviera ganando por 2 goles el equipo que buscaba ascender, sino el hecho de que toda Argentina al unísono estaba convencida de que en el partido de vuelta en el Monumental River Plate le iba a dar vuelta y se iba a salvar del descenso, porque este club era demasiado grande para que ocurriera lo contrario. Nadie lo concebía siquiera. Empezó el partido de vuelta en el Monumental, River ganó desde muy temprano 1-0 y la gente se volvía más loca, se convencían todavía más de que River se iba a quedar en la primera división. Pero un empate después en el partido, un penal fallado por el tanque Pavone y una serie increíble de atajadas del arquero pirata Juan Carlos Olave sentenció la caída y lo que era imposible que ocurriera, que River Plate estaba oficialmente en la B, en la segunda división argentina. Penal, el final fue de esta manera, llantos para algunos, la bronca de otros, imágenes nunca vistas estas en el Monumental, la de tanto desconsuelo de los hinchas de River, mientras tanto los celestes, los piratas, así festejaban y claro, empezaron a llover las maderas de las plateas bajas en el Monumental, el llanto de otros hinchas millonarios, mientras volaba de todo a la cancha, Pesota paraba el partido, JJ hablaba con sus jugadores. Los hinchas de Belgrano esperaban la definición. Solo un año después, River Plate, en una temporada que fue seguida muy de cerca por todo el público argentino, regresó a la primera división y regresó para quedarse. En la década de los 2010 sumaron un sinfín de títulos, cosechando logros increíbles, pero el más grande de todos fue ganarle la final de la Copa Libertadores al odiado rival Boca Juniors. Esto desencadenó un constante debate en Argentina que todavía hoy se libra día con día. Si es peor descender a la B o perder la final de Libertadores contra tu más odiado rival. Estoy seguro de que los fanáticos gallinas se quedarían otra vez con toda la historia y volverían a descender si eso significa después cosechar lo que consiguieron con el muñeco Gallardo, pero a pesar de todo, al día de hoy, River Plate es el protagonista del descenso más vergonzoso, más recordado y más humillante en la historia del fútbol. De Juan Pablo Carrizo. ¡Hijo de puta, Pasadena! ¡Hijo de puta! ¡Vendiste la plata, hijo de puta! ¡Vendiste la historia! Ribaí Rodríguez mandándole saludos a su mamá que estaba en el Uruguay. Y así terminaba la historia en el Monumental. Los hinchas de Belgrano festejaban de esta manera porque Pesota lo daba por terminado. Así se tuvieron que meter en el vestuario los piratas cordobeses. El próximo mes de mayo el Tottenham Hotspur podría sumarse a esta lista de descensos vergonzosos de equipos grandes. Yo personalmente no creo que llegue a suceder, pero quiero leerte a ti. Dime si crees que los Spurs van a terminar por descender al Championship. Si es así, ¿en qué lugar de la lista los pondrías? Yo te voy a estar leyendo. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, déjame un like y ya sabes que nos vemos en el próximo video.